Bueno, veamos con un ejemplo cómo podemos calcular las concentraciones en el equilibrio de diferentes especies vinculadas a iones complejos. El enunciado del ejercicio dice calcular las concentraciones en el equilibrio de ion cobre 2, amoníaco y el complejo tetramino cobre 2 de una solución que se preparó disolviendo 0,015 moles de nitrato de cobre 2 y 0,06 moles de amoníaco en un litro de solución. Bueno, lo primero es que partimos de una sal, el nitrato de cobre, un compuesto iónico. Por lo tanto, como todo compuesto iónico, va a estar disociado en sus iones en solución. Así, el nitrato cúprico se encontrará disociado en cobre 2 y también en iones nitrato. Si partimos de 0,015 moles de la sal, tendremos 0,015 moles de cobre 2 y 0,03 moles de nitrato, ya que tenemos 2 iones nitrato por cada mol de cobre. Como el cobre 2 es un metal de transición, este va a reaccionar con el solvente, con el agua en este caso, para formar el acuo complejo correspondiente, es decir, el hexaacuo cobre 2. Recuerden que dijimos en el teórico que los metales de transición en solución acuosa siempre estaban, por defecto, formando iones complejos con el agua y que casi siempre el número de coordinación de esos complejos era 6. Se combinaban con 6 moléculas de agua, ya que el agua es un ligando monodentado. Pero además, en esta solución agregamos 0,06 moles de amoníaco. Entonces, la pregunta que debemos hacernos es, ¿el amoníaco reaccionará con alguna de las especies presentes? Bueno, según lo que estuvimos estudiando, el cobre y el amoníaco podrían formar un ion complejo. Entonces, planteemos esa reacción, la reacción de formación del complejo entre cobre y amoníaco. Esto va a dar como resultado la formación del siguiente complejo, el tetramino cobre 2. Y ustedes se preguntarán, ¿por qué reacciona con 4 moléculas de amoníaco? ¿Por qué no 6? Bueno, yo les había comentado que eso depende, ¿no?, de la estabilidad del complejo formado entre el metal y el ligando y que muchas veces es difícil predecir qué tipo de, cuánta cantidad de moléculas de ligando se unirán al metal. Y que esto no era necesario recordarlo, sino que tenemos como ayuda la información que contienen las tablas de constantes de disociación de iones complejos. De ese modo, si vamos a la tabla y miramos los iones complejos que puede formar el cobre, podemos encontrar que el ion cobre 2 puede formar un único complejo estable con el amoníaco, que es el tetraamino cobre 2. Por lo tanto, estas tablas nos brindan información muy importante para saber cuál es el complejo que efectivamente se produce. Con esta información ya nos queda escrita la ecuación la reacción de formación del ion complejo, que también podemos escribirla en forma simplificada, es decir, sin escribir las moléculas de agua presentes en estos iones complejos. Este equilibrio de formación tiene asociada una constante de estabilidad, que en este caso es 1,18 por 10 a la 12. Como ustedes pueden ver, el valor de esta constante de estabilidad es alto, la constante es grande. Esto quiere decir que este equilibrio está muy desplazado hacia la formación del ion complejo, hacia los productos, lo que hará o lo que significa que este complejo va a ser muy estable y en solución va a estar muy poco disociado,
muy poca parte de ese ion complejo, una pequeña proporción de ese ion complejo solamente estará como iones libres, cobre 2 o amoníaco. Por lo tanto, cumpliendo esta premisa de que su constante de estabilidad es elevada, podríamos determinar la concentración de todas las especies que están predominando en el equilibrio mediante cálculos sencillos, haciendo algunas aproximaciones matemáticas. Lo primero que debemos saber o calcular es qué cantidad del ion complejo del tetramino cobre 2 se va a formar inicialmente. Bueno, eso como en toda reacción química va a depender de la cantidad de reactivos agregados. Si sabemos que agregamos 0,015 moles de cobre 2 y 0,06 moles de amoníaco, y que además, teniendo en consideración la reacción de formación del ion complejo, sabemos que 1 mol de cobre 2 reacciona con 4 moles de amoníaco, 0,015 moles de cobre 2 necesitarán 0,06 moles de amoníaco. Por lo tanto, viendo que las cantidades necesarias son iguales a las cantidades disponibles de ligando, podemos deducir que en este caso no hay un reactivo limitante y que la reacción ocurrirá hasta agotar completamente ambos reactivos. Bien, entonces escribimos la reacción correspondiente a la formación inicial del complejo, ¿sí? Esto es como sacarle una foto al momento en el cual el cobre toma contacto con el amoníaco para formar el ion complejo, ¿sí? Supongamos que es un instante en el cual todavía no se ha llegado al equilibrio entre el ion complejo y sus iones libres. Esto simplemente lo representamos mediante una ecuación química para saber cuánto complejo se formó inicialmente. Si partimos de estas cantidades de cobre y amoníaco y dijimos que están en cantidades estequiométricas, cuando esta reacción finalice, lo que vamos a obtener son 0,015 moles de tetraamino cobre 2. Sabiendo que esa es la cantidad inicial de complejo formada, ahora sí podemos plantear el equilibrio de disociación de esta cantidad de ion complejo para determinar cuánto de esta cantidad se va a disociar en los iones libres y así calcular las concentraciones de todas las especies en el equilibrio. Antes de plantear el equilibrio de disociación, debemos recordar que todos los equilibrios se plantean en concentración molar. Es por ello que debemos primero calcular la concentración del ion complejo formado. Dado que teníamos un volumen total de 1 litro, en este caso la cantidad de moles es igual a la concentración y la concentración resultante es 0,015 molar. Ahora sí, con este valor podemos plantear el equilibrio de disociación del ion complejo, que es la ecuación que pueden ver aquí, ¿sí? Ahora sí escribimos la ecuación con doble flecha porque estamos hablando de un equilibrio y como está planteado en forma de disociación, esto va a estar asociado a la constante de inestabilidad. Si inicialmente partimos de 0,015 moles, cuando se llegue al equilibrio, la concentración de complejo va a desaparecer en una cantidad de X que no conocemos. La concentración de cobre aumentará en una concentración X y la concentración de amoníaco aumentará en una concentración de 4X, ¿sí? Porque el coeficiente estequiométrico que afecta al amoníaco es 4. Entonces tenemos planteadas, utilizando X, las concentraciones de equilibrio.
teniendo en cuenta que la expresión para la constante de inestabilidad de este equilibrio es la que pueden ver aquí, concentración de cobre por concentración de amoníaco a la cuarta, dividido la concentración del ion complejo, aquí se las repito, lo que nos resta es reemplazar estas concentraciones por los valores que asignamos en el equilibrio. Por lo tanto, nos quedará que 8,5 por 10 a la menos 13, que es el valor de la constante de inestabilidad, va a ser igual a X, que corresponde a la concentración de cobre, por 4X a la cuarta, que corresponde a la concentración de amoníaco, dividido 0,015 menos X, que corresponde a la concentración de ion complejo. En este paso es donde podemos realizar ciertas aproximaciones matemáticas para poder llegar a un valor certero. Esto es porque si resolvemos esta ecuación así como está, obtendríamos un polinomio de cuarto grado que sería muy complicado de resolver. Para simplificar los cálculos y teniendo en consideración que este complejo es lo suficientemente estable, ya que su constante de inestabilidad es muy pequeña, es decir, este complejo va a estar muy poco disociado en sus iones, podemos suponer que las cantidades X que se formen en el equilibrio van a ser pequeñas. Y por lo tanto, si a 0,015 le resto X, podría yo asumir que prácticamente no va a generarse un cambio muy importante. Entonces, inicialmente podría proponer despreciar esta X que está restando en el denominador. Si bien esta aproximación la podemos realizar para no realizar un cálculo tan complejo, posteriormente habrá que comprobar si esto que estamos realizando, esta despreciación, es correcta. Y ya veremos cómo. Luego, despejando y reordenando esta ecuación, obtenemos que X es igual a raíz quinta de 8,5 por 10 a la 13 por 0,015 dividido 4 a la cuarta, lo que nos da un valor para X de 5,49 por 10 a la menos 4 molar. ¿Cómo ahora comprobamos que realmente haya estado bien despreciar esta X que estaba restando en el denominador? Hacemos una cuenta muy sencilla, que es hacer la concentración inicial del ion complejo dividido la X obtenida, es decir, 0,015 molar dividido 5,49 por 10 a la menos 4. Si ese valor nos da igual o mayor a 20, es aceptable haber despreciado X. Si nos da menor a 20, no es correcto despreciar X y deberíamos resolver el polinomio completo. En este caso, estuvo bien haber despreciado la X en el denominador. Habiendo hecho esta comprobación, ya podemos obtener las concentraciones de equilibrio. Así, por ejemplo, en el caso de cobre, donde la concentración de equilibrio era igual a X, ya tenemos el valor final, que es 5,49 por 10 a la menos 4 molar. En el caso del amoníaco, tener en consideración que su concentración de equilibrio era 4X, por lo tanto, a la X obtenida hay que multiplicarla por 4, resultando en una concentración de 2,2 por 10 a la menos 3 molar. Y en el caso de la concentración del ion complejo en el equilibrio, su concentración será 0,015 molar menos X, lo que nos da una concentración en equilibrio de 0,01445 molar. Y de esta forma podemos llegar a obtener en la mayoría de los problemas que vamos a ver a lo largo de la semana las concentraciones de equilibrio en un sistema donde participen iones complejos. Espero que este ejercicio demostrativo les haya servido para comenzar a trabajar y a resolver la guía de problemas de esta semana.
Hasta la próxima clase.